infierno también. ¿No les gustó? Entonces colóquense de pies, vamos a leer la Biblia. Hebreos capítulo 9. Gloria a Dios. ¿Por qué tenemos que insistir en que la gente se convierta? Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después, ¿qué? El juicio, el otro. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y qué más? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Me acompañan a orar, hermanos, pero haga una oración seria, hermano. Que se sepa que se siente, tiene el gozo de la salvación. Ore fuerte. Amén. Que la gente sepa que aquí está el gozo de la salvación. A ver, ¿cómo oramos? Soberano y eterno Dios, gracias por tu palabra, Dios. Te ruego la unción del Espíritu Santo para predicar tu palabra y la unción para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Siéntense, hermanos. Vamos a utilizar la palabra y volverá por segunda vez. ¿Cuántos creen que Cristo vuelve? Sobre ese tema vamos a hablar. ¿Por qué insistimos, amigo, que usted se convierta? Porque Cristo vuelve. Y el texto es claro. Ya no viene con relación al pecado, sino que viene a llevarse a los que salvó. Anoten 9 razones por las cuales yo creo que Jesucristo vuelve. Estamos en una escuela dominical y esperamos que los amigos también nos entiendan esta mañana. Hay muchas iglesias llamadas evangélicas o protestantes que no creen en la segunda venida de Cristo. Partiendo por la iglesia romana. En la iglesia romana a usted nunca le dijeron que Cristo volvía. Hay otras iglesias que no les menciono, que son protestantes, que son evangélicas, pero que son enemigas de, o no creen, antes predican lo contrario a la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a estudiar la Biblia. ¿Por qué creo yo que Jesucristo vuelve? Hay una cosa que es importante, hermanos, y no nos alarmemos. La iglesia que ha creído en el Señor. Hay unos predicadores que yo también los he escuchado por ahí, que son predicadores de terror, que dicen que la iglesia va a sufrir consecuencias terribles antes de ser arrebatada. Mire, usted conoce perfectamente lo que está pasando en el Oriente Medio. Nada de eso justifica lo que está pasando. Cualquiera que sean los motivos, realmente es un asunto muy complicado. Pero créanme, hermanos, todo eso son principios de dolores. El reloj de Dios, el calendario de Dios se cumple en Israel, no aquí en América. Israel es el reloj de Dios. Todo lo que ocurra allí en ese pequeño rincón del mundo llamado Israel es el cumplimiento de las profecías. Dios no tiene afán. Las cosas se van cumpliendo lentamente. Israel se está haciendo odioso de todas las naciones paso a paso. En este momento, sea que justifique o no la guerra, hay más naciones que están en contra de Israel que las que están a favor, por lo que está ocurriendo.
Pero no se alarme porque eso tiene que ser así, así está escrito. Eso lo dijo el Señor hace miles de años. Y lo dijo Jesús antes de irse de aquí. Ahora, Israel no es la iglesia, ni la iglesia es Israel. Usted, iglesia, es la iglesia. Israel es un pueblo diferente. Es diferente. Y usted sabe por la Biblia que ha sido el pueblo más perseguido de la historia. Ha sido el pueblo que ha perdido su tierra, su identidad y su nacionalidad muchas veces. Pero yendo a lo más actual, después de que ellos entregaron a Jesucristo, porque ellos dijeron frente a Pilato, crucifícalo, mátalo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso ocurrió. Jesús ya les había dicho en Lucas 21, ustedes, dice, Jerusalén será hollada por los gentiles. Ustedes serán llevados a todas las naciones del mundo y serán hollados por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lo dijo el Señor hace 2000 años. Y como Jesús sabía que lo iban a entregar, a manera de introducción, Jesús ya sabía porque Él conoce los pensamientos de todos. 4 veces les dijo Jesús a ellos que se iba, pero que a consecuencia de lo que habían hecho iban a tener situaciones muy difíciles. En el capítulo 23 de San Mateo, Jesús acusa a escribas y fariseos hipócritas, les dice, 9 veces les dice hipócritas. Los escribas y fariseos eran los dirigentes del pueblo de Israel en ese entonces. Después de que les dio 9 veces hipócritas, les dice matadores, asesinos, ladrones, robadores, serpientes, sepulcros blanqueados a su propio pueblo. Y el texto que citaba ahorita un hermano aquí en la predicación de Mateo 15, cuando el Señor le dice a ellos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, dice el Señor. Jesús entonces se despide de ellos por primera vez. Versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a vuestros hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisisteis? Dice, vienen días, dice, y no me volverán a ver hasta que digan bienaventurados o bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, se despidió. El capítulo 19 de Lucas, cuando Jesús entró a Jerusalén en un pollino hijo de asna, que los niños y la gente del pueblo, del común, le dijeron, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, le dieron culto de bienvenida a Jesús. Los niños y la gente humilde del pueblo reconocieron a Jesús como el rey de Israel. Pero los encopetados, fariseos y los demás, al contrario, le dijeron a Jesús, reprende estos bullosos para que no hagan más ruido. Jesús les dice, si estos callan, las piedras clamarán. Ahí es donde Jesús se despide por segunda vez de ellos. Dice Jerusalén, si al menos conocieras en tu día lo que es para tu visitación, al menos entenderías quién te ha visitado. El tercer despedida de Jesús, el capítulo 21, cuando ya no había nada que hacer. Ahí es donde dice el texto que les citaba ahorita. Ustedes van a ser llevados a todas las naciones del mundo. Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles comenzaron con Nabucodonosor. Estoy haciendo una introducción para que nos encarrilemos en el tema.
Con Nabucodonosor, cuando Judá fue llevado cautivo y estuvo 70 años bajo la cautividad de Babilonia, el imperio babilonio. 70 años. A los 70 años regresaron a reconstruir el templo, los muros y la ciudad bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías. No obstante, a pesar de que se soltaron del imperio babilonio, siguieron bajo el imperio medo-persa. Después del imperio medo-persa siguieron bajo el imperio de los griegos. Después de los griegos siguieron bajo el imperio romano. Después de eso siguieron bajo el imperio de los otomanos. Es decir, Israel nunca ha sido un país libre. Nunca. Desde que fueron llevados cautivos a Babilonia, desde ese entonces han estado bajo el control y bajo la dominación de los imperios de la tierra. En el año 1948, los ingleses, en un acto de misericordia, o no sé, o más bien en el cumplimiento de la palabra, ellos soltaron, porque ese territorio estaba bajo el imperio de los ingleses, y le soltaron en convenio con las Naciones Unidas parte del territorio para que Israel, o por lo menos los judíos, porque una cosa son los israelitas y otra cosa son los judíos. Los israelitas fueron las 10 tribus que fueron al norte bajo el gobierno de Zorobabel después del reino de Salomón. Esas 10 tribus nunca han regresado a su tierra, están esparcidas por el mundo. ¿Qué sabemos que usted sea un israelita? Yo no lo sé. ¿Qué sabemos? Los judíos que formaron la tribu de Judá y de Benjamín fueron los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Esos regresaron 70 años después del cautiverio a reconstruir la tierra. Y esos son los judíos los que hoy forman parte de esa nación en Israel. No las otras 10 tribus, las otras 10 tribus están esparcidas por el mundo, pero los judíos fueron los que llegaron en el año 1948 y se establecieron como una nación independiente que usted ya conoce en la historia. En ese entonces, Israel, que era un pequeño pueblo, que en convenio con las Naciones Unidas y el imperio inglés le cedieron ese terreno porque le reconocieron que ese terreno históricamente era de ellos. Solamente recibieron 6,000 millas de tierra y ahí empezaron. Y en el año 1967, en la guerra que hubo con los árabes, Israel recuperó 60,000 millas de tierra. Y ahora en estos últimos tiempos, Israel ha recuperado también mucha más tierra en Cisjordania y algunos territorios de Gaza. Esa es la guerra que hay. Esa tierra, hermanos, sin ser mesiánico, gran parte de esa tierra que ocupan hoy los árabes, gran parte de esa tierra es lo que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, igualmente a Josué. La mayoría del Golfo Pérsico es territorio de la tierra prometida. Por eso el Señor le dice a Abraham, a Isaac y a Jacob, a Josué y a Moisés, tierra que fluye leche y miel. No era que habían muchas vacas ni ovejas, sino tierra de riquezas. La tierra más rica que hay en el planeta hoy es el Golfo Pérsico. El 70% del petróleo que se consume en el mundo procede allí. Por eso es que es la guerra, hermanos. Y el anticristo al final de todo va a establecer su cuartel general en el Golfo Pérsico. Pero eso nos va a abarcar a todos, porque hoy el mundo está globalizado y abarca a todos. Entonces, hermano, Israel todavía sigue bajo la dominación de los gentiles. Usted sabe que
En el año 67 ellos recuperaron parte de Jerusalén, pero en este momento Jerusalén está dividida en dos. Una parte la manejan los judíos y otra parte la manejan los árabes. Esa es la guerra, porque los judíos de alguna forma ceden para que Palestina sea una república independiente, pero sin Jerusalén. Sin Jerusalén. Para Israel y Jerusalén es lo máximo. Y históricamente Jerusalén ha sido de los judíos desde Melquisedec. Recuerde que Melquisedec era sacerdote y rey de Salem. Y Salem en ese entonces era Jerusalén. Y recuerden que fue en el monte Moria donde Abraham ofreció a Isaac. Y fue en el monte Moria donde Jesús murió. ¿Cierto? Es decir, históricamente y geográficamente hay mucha tela para cortar. Lo que yo simplemente aquí a manera de introducción les digo es que todavía Israel está bajo la dominación de los gentiles, porque Israel no ha sido tomado, no han podido tomar todo lo que es de ellos, a partiendo de Jerusalén. Siguen bajo la dominación de los gentiles porque cuando hablamos de los tiempos de los gentiles estamos hablando del poder, de la dominación política, social y geográfica que los gentiles tienen sobre esa nación. Gloria al Señor. Ellos no van a recuperar la tierra por mucha inteligencia militar que tengan, no la van a recuperar. La pelea es larga, ellos no van a establecer paz porque todo el Oriente Medio odia a Israel. Y eso va a ser humanamente imposible. El único que viene a recuperar la tierra es el Señor. Ellos no la van a recuperar. Entonces, ¿a qué me refiero yo? No espere que en Israel haya paz porque no la va a haber. La guerra todos los días va a ser más larga y más fuerte, porque estamos próximos a la venida del Señor Jesucristo. Pero como Dios no tiene afán, Él es eterno, vive la eternidad y para Él el tiempo no existe. Existe es para nosotros. Entonces, Dios, todas las cosas vienen de manera lenta, progresiva, hasta que llega el momento en que Dios ha establecido en el que esa tierra será recuperada. Pero ¿qué va a ocurrir antes? Antes de que Israel recupere su tierra, que mire que estamos en unos pasos gigantescos, militarmente ellos no la van a recuperar porque está escrito que es el Señor de la gloria el que va a venir y va a pelear con aquellas naciones, y es el Señor de la gloria el que les va a entregar esa tierra a ellos. Lea todo el capítulo 14 de Zacarías y se dará cuenta que así va a ser. Capítulos 12, 13 y 14 de Zacarías y otros capítulos de libros menores del Antiguo Testamento se va a dar cuenta de eso. Pero antes que eso ocurra, les hago esa introducción, antes de que esto ocurra, de que el Señor Jesucristo venga y pelee con aquellas naciones a favor de Israel, antes de eso tiene que ocurrir algo trascendental. La iglesia será arrebatada. Para que sepa en qué tiempo estamos. Conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Se acerca el día, dice la Biblia. Ahora, ese es el tiempo de los gentiles. La dominación política, social y geográfica de los gentiles sobre Israel. Pero la otra cosa es la plenitud a los gentiles. Estoy simplemente haciendo un recordatorio. La plenitud, Israel está todavía bajo el dominio de los gentiles.
Y el último emperador gentil va a ser el anticristo. Y el anticristo viene, pero no viene a la tierra cuando la iglesia esté en la tierra. Porque Dios no va a poner a pelear su novia contra el diablo. Jesucristo peleó por ella en la cruz del Calvario. Y ganó la batalla. Usted no tiene que pelear. Decimos, vamos a hacer guerra. No, la guerra hizo Jesús en la cruz. Usted y yo no somos capaces de hacerle guerra al diablo por ninguna parte. La guerra la hizo su Señor, su Salvador y su Dios, y la venció. Y por eso es que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Capítulo 2, versículos 14 y 15 de Colosenses, dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, la quitó del medio y la clavó en la cruz, y exhibió públicamente a los principados y potentados, triunfando sobre ellos en la cruz. La guerra no es suya, la guerra la ganó Jesús de Nazaret. Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria. Usted simplemente sígalo. Sígalo. Hay predicadores de terror que dicen la iglesia va a pasar momentos difíciles. Sí, individualmente momentos difíciles, realmente sí, pero la iglesia como institución, como corporación o como cuerpo de Cristo está librada. El cuerpo de Cristo fue expuesto en la cruz del Calvario y fue expuesto a cualquier clase de torturas. Ahora la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo y Dios no lo va a poner a la tortura por segunda vez. Entonces la plenitud a los gentiles tiene que ver con la parte moral, espiritual y doctrinal de la iglesia. ¿Cuándo entró la plenitud a los gentiles? Capítulo 10 de los Hechos, cuando por primera vez los gentiles se convirtieron al Señor. Capítulo 15, verso 14 de los Hechos, dice Jacob, dice, nuestro hermano Pedro ha testificado cómo Dios entró por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Desde ese momento, hermanos, la salvación se abrió para todas las naciones del mundo. Ya no con Israel, sino con las naciones del mundo, de la cual usted y yo pertenecemos. A esas naciones, a los gentiles. Desde ese entonces ya no existe Israel como exclusivo, porque la ley fue exclusiva, pero la gracia es inclusiva. La gracia nos incluyó a todos los que creemos. La plenitud de los gentiles, o sea, nosotros, entró a partir de la predicación de Pedro en la casa de Cornelio. Desde entonces, los gentiles se convierten y hoy, a partir de esos tiempos de Pablo al final de su ministerio, quienes más se convirtieron al Señor fueron los gentiles hasta hoy. Judíos convertidos muy pocos, pero la iglesia hoy se compone de gentiles. La iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia. Israel tiene un programa distinto al de la iglesia. ¿Cuándo entra Dios a tratar de nuevo con la nación de Israel? Israel hoy está bajo tres disyuntivas: bajo incredulidad, bajo ceguera espiritual y bajo endurecimiento. Un judío no va a entender el evangelio porque Dios los condenó a eso. ¿Por qué? Porque vino su Mesías y no lo recibieron, lo crucificaron. Y el Señor dijo, todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en Él ya ha sido condenado.
Los judíos arrastran una maldición terrible porque pidieron la sangre de Jesús sobre ellos. La sangre de Cristo fue una maldición y un tropiezo para ellos. Pero para la iglesia, la sangre de Cristo es el poder de salvación y limpieza espiritual. Gloria a Dios. La cruz de Cristo fue un tropiezo y un escándalo para los judíos, pero para nosotros poder de Dios y sabiduría de Dios. Diferente. Entonces, cuando entra la plenitud de los cuando entra Dios a tratar con Israel, cuando la iglesia sea arrebatada. Dice Pablo a los Romanos capítulo 11, versículo 25 y siguientes: ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Mírese, hasta que haya entrado la plenitud del evangelio a los gentiles. Luego, después de que haya entrado la plenitud a los gentiles, luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este es el pacto que yo hago con ellos después de aquellos días, cuando quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, ellos son enemigos de nosotros, pero en cuanto al llamamiento de Dios, son amigos de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ellos tienen una promesa, pero antes de que se les cumpla, esta iglesia va a ser arrebatada. Créalo que así tiene que ser, porque está escrito. Dios no mezcla lo uno con lo otro. Uno es el camino para ellos y otro es el camino para la iglesia. Ellos tienen promesas terrenales. De ellos será la tierra prometida un día. De ellos gobernarán el mundo un día. Nosotros no tenemos promesas terrenales. Bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero para Israel tiene estas bendiciones. El Salmo 37 dice, Mateo capítulo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Y dice el Salmo 37, los justos heredarán la tierra. De ahí se pegan los testigos de Genoveva para decir que la tierra es de ellos. Y por eso es que pintan leones y culebras, anacondas, y con esas revistas se evangelizan la gente y dice: ¿usted quiere estar en este reino? Reino de culebras, de sapos, de serpientes, de frutas, de piñas, moras, todo eso. ¿Quiere estar en este reino? Vuélvase testigo de Jehová y listo. No es así. La tierra no es para los gentiles. La tierra va a ser un día para Israel, un día. Para nosotros está reservado el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allá usted tiene una casita, hermano. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Quiere ir allá? ¿Quiere ir? Pero a los brincos no va. Hay que perseverar hasta el final. Entonces, hermanos y amigos, los predicadores de cosas aterradoras para la iglesia están equivocados. Porque antes de que esto ocurra, porque aquí va a haber una tercera guerra mundial en la tierra, la va a haber. Segunda de Pedro capítulo 3 habla de las bombas nucleares que van a haber en la tercera guerra mundial. Según Apocalipsis, si eso ocurriera ahora, según el libro de Apocalipsis y según las señales de los sellos, de las copas y de las trompetas, según eso, morirían más de 6,000 millones de personas. O sea que para el milenio entrarían, si fuera ahora, para el milenio escasamente entrarían 2,000 millones de personas. Pero no se preocupe, que la iglesia tiene que irse antes de aquí. Hay una tercera guerra mundial, no porque lo diga la ciencia, ya lo dijo la Biblia.
Lo dijo la Biblia. Ahora, Zacarías capítulo 14 habla de los efectos de la guerra nuclear. Zacarías 14, eso hace más de 2000 años lo dice la Biblia. Y Pedro lo reafirmó en el capítulo 3 de la segunda carta. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Hoy los fenómenos naturales dicen que es por causa del hombre. No, todo lo que ocurre aquí es cumplimiento de la palabra de Dios. Esto se va a cumplir, sea porque el hombre lo esté permitiendo o no, pero esto se va a cumplir. Dios no miente, Dios no falla, Dios lo dijo y lo va a cumplir, porque Él es Dios eterno y no miente. No miente. Entonces, hermanos y amigos, bueno, y ustedes los evangélicos sueñan. No estamos soñando. Le creemos a Dios, le creemos a los profetas y le creemos a los apóstoles. Y eso es lo que yo le voy a explicar, quiénes lo dijeron. Ahora, miren esto, hermanos, lo que aquí ya hemos dicho. Dios ama a los suyos, a quienes Dios les da gracia, los libra de las aflicciones del mundo. Dios escondió a Noé y vino el diluvio, ¿cierto? Pero escondió a Noé porque Dios le dio gracia. Dios escondió a Lot y su familia y luego destruyó a Sodoma y a Gomorra. Dios escondió a Israel en la tierra de Gosén y luego vino la destrucción de todo Egipto. Dios escondió en el tiempo de Elías a 7,000 hombres que no doblaron rodillas ante Baal ni sus bocas lo besaron. Entonces Dios esconde a la gente. Dice la Biblia, escóndete un poquito, entre tanto que pasa la indignación. Dice la Biblia. Y Apocalipsis dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre este mundo. La iglesia no pasa la gran tribulación. Tendremos aflicciones normales como humanos. Pero mire lo que dice la Biblia, hermano. Hay muchos textos en la Biblia que dice el Salmo 27, porque Él me esconderá. ¿Lo ha leído? Porque Él me esconderá. ¿En dónde? En su tabernáculo, en el día del mal. Me ocultarán los reservados de su morada, me pondrá en alto. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000, a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y luego termina diciendo, por cuanto has, dice, te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Claman los justos y Jehová oye y los libra de sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados y salva a los contritos de espíritu. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Que Dios nos va a salvar? Sí. Yo no espero la gran tribulación y tampoco espero la tercera guerra mundial. ¿Que vamos a ver cositas? Sí, vamos a ver. Porque eso, todo lo que vayamos viendo nos va a ir afirmando. Cristo vuelve, Cristo vuelve. Y no piense de terremotos ni todas estas cosas que van a ocurrir y diga usted, esto ya se vino. Usted y yo tenemos que prepararnos en otras cosas. Porque terremotos, hambres, pestes, etcétera, etcétera, vendrán en la gran tribulación. Ahora vamos a ver cositas, pero no en su totalidad de cómo va a ver en la gran tribulación. Hermano, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, porque tenemos una promesa de que vamos a ser guardados del mal. Gloria al Señor. Ahora sí comienzo el tema.
Por lo menos se rieron los que están despiertos. Promesa número 1. Sí. La 9 razones. Sí, razón número 1. La número 1 es que la segunda venida de Cristo es una promesa. Y yo le creo al Señor. Lo que Dios prometió va en 2 direcciones. Primero, Él prometió, Él, no la segunda persona, ni la tercera. Él, Dios, prometió que Él mismo vendría a salvarnos. Eso lo dice la Biblia. Él dijo que vendría. Y estos textos se los sabe usted de memoria. Isaías 7:14, porque dice, ¿cómo es que dice? El Señor mismo, no la segunda persona, sino el Señor mismo, ¿qué dice? Nos dará señal. ¿Qué más dice? Me ayudan a leerlo con voz alta, a ver que se despierten. Duro, duro. El Señor mismo con... No los oigo, hermano. ¿Será que estoy sordo? Ya no viejo como se le pierde el oído también. A ver, ¿cómo es que dice? El Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás. Isaías 9:6, porque un niño nos es dado. Ustedes se lo saben. Hijo nos es dado. El principado sobre su hombro. Se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Para los que dicen que Él es la segunda persona de la Trinidad, mire que se llamaría Padre eterno y Dios fuerte. Dice el Trino, ¿cómo creen ustedes que el Padre llegue a ser un hijo? Pues sí, humanamente, para ser padre tiene que ser hijo primero. Pero como en Dios las cosas son al contrario, el Padre se hizo hijo. ¿Pero cómo es eso? Ese es el misterio. Y eso es lo glorioso de la salvación que pocos lo entienden. Isaías 35:4, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con retribución y con pago, Él mismo os salvará. Isaías 52:6, por esta causa mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Isaías 61, la profecía que se cumplió en Jesucristo en Lucas capítulo 4. Pero estamos hablando de la profecía. Zacarías 9:9, decid a los de corazón, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata pequeña, no eres la más pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién es el que ha salido desde la eternidad? Pues Dios, y ese Dios dijo que vendría. Ahora vamos al cumplimiento rapidito. Mateo 1:23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es. O sea que estoy citando la profecía del Antiguo Testamento y mirando el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Lucas 2:10 dice y 11, he aquí os damos nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y entonces hay muchos textos en la Biblia del Nuevo Testamento, para ser rápido, donde dice esto se cumplió. Usted ve en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay cerca de 300 versículos en el Nuevo Testamento que cita el Antiguo Testamento. Jesús, todos sus sermones fueron referidos al Antiguo Testamento. Oísteis que fue dicho, como dicen las Escrituras, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y todos los sermones de los apóstoles iban apoyados por algún texto del Antiguo Testamento. Gloria al Señor Jesús.
Jesús lo prometió. Es decir, Él dijo que Él mismo vendría y Él mismo vino. A Jesús lo llamaron Dios. Él mismo se llamó Dios. Así, sí, Señor. Jesús le dijo al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le dijo al diablo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás no refutó eso. Salió como perro regañado cuando Jesús le dice, es que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás hubiera podido ver, ¿cuál Dios? No te hagas Dios. Salió corriendo, porque el mismo Satanás sabe que Jesucristo es Dios. Porque Él estuvo allá, Satanás estuvo allá. Y Él sabe, más que nosotros, que Jesucristo es Dios. Y usted pentecostal debe saberlo y afirmarlo con todo el alma. Jesucristo es el único Dios verdadero y la vida eterna. Dígalo el diablo que no. Díganlo los trinos que no. Que es segundo o tercero. No, Señor. Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el gran yo soy. El gran yo soy es el que existe por sí mismo. No depende de nadie. El hecho que se haya venido en carne era un propósito de Dios. Dios vino en carne, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, no el Hijo, no la segunda persona. Dios fue manifestado en carne y Él lo dijo muchas veces, lo dijo y lo hizo. Sí, Señor. Al endemoniado gadareno le dice, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y quién lo sanó? Jesús. Marcos capítulo 2, cuando Jesús le perdona los pecados a un paralítico, la gente dijo, ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Y Jesús le dice, para que sepan que yo soy Dios y que tengo poder de perdonar pecados, al paralítico le dijo, váyase, levántese. Y se levantó. Se levantó sano y salvo. Porque Jesucristo sana y salva. Y todavía porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si usted quiere ser sano, hoy puede ser sano. Hermano, hay que creer que las señales todavía existen, porque Jesucristo vive todavía y la iglesia está en la tierra todavía y tenemos el mismo poder que tuvieron los apóstoles. Hay que creerlo, hay que visionarlo. Jesucristo está aquí en el poder del Espíritu Santo. Créalo. Prometió que vendría y vino. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Ahora, la primera parte tiene que ver con la promesa de la redención. Ahora, el segundo aspecto tiene que ver con la promesa de la glorificación. Jesús vino a redimirnos, pero Él vuelve a glorificarnos. Por eso el texto que leíamos viene por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Pregunto, ¿cuántos de ustedes esperan al Señor? ¿O ya se cansaron de esperar? ¿Sí? No, Señor. Pero tanto tiempo hace que están predicando. Sí. Para los apóstoles la venida de Jesús estaba tan cerca, que ellos pensaron que vendría en ese momento. Y ya han pasado 2000 años. Y yo creo que vuelve. Yo creo que vuelve. Pregúntese, ¿cuántas veces escucharían Noé la voz de sus hijos, de su esposa y de sus nueras? Padre, estás loco. ¿Cómo se te ocurre? Si nunca ha llovido, la tierra se alimenta del rocío que sale de ella. ¿De dónde sacaste que va a haber lluvia y que esto se va a inundar? Padre, ¿estás loco? No, no estoy loco. Dios lo dijo.
Dios lo dijo. Más de 100 años en esa cantaleta. Padre, estás loco. ¿A usted no le han dicho que está loco? Sí. Si usted le habla a cualquier vago por ahí que Jesús vuelve, oigan, hay que llevarlo a un psiquiatra y nos llaman, nos dicen que estamos rayados. Que estamos rayados. ¿Cuántos están rayados aquí? Pues tiene camisa rayada, sí, claro. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. A ver los dormidos, digan gloria a Dios. Y están esperando al Señor ya. Eso indica que no están dormidos. Está bien. Eso está bien así. Gloria al Señor. Estamos rayados, dice la gente. Padre, estás loco. Necesita un psiquiatra. Noé decía, Dios lo dijo. Le dice Dios a Noé, entra en el arca. Oiga, más de 100 años con esa cantaleta. Tú, tus hijos, tu esposa, tus nueras y los animales. Entraron al arca. Se cerró la puerta. No había escapatoria. ¿Por dónde sale? Cuando Dios mismo lo cerró. ¿Puede usted imaginarse cómo llaman los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Sobre todo ese bandido, ese Cam. ¿Cuántas veces intentó abrir la puerta para tirarse? Me imagino. Crea a la imaginación. Padre, estás loco, mira que llevamos 2 días aquí encerrados, nos va a matar el calor. Dios lo dijo. 3 días, no te estamos diciendo que estás loco. 4.º día, nada. Señas por ninguna parte. 5.º día, nada. Oiga, complicado. Eso no, cualquiera le saca la mano, hermano. Lluvia por ninguna parte. 6.º día, nada. Estás loco, padre. Tumba esa puerta. Pero como Dios la había cerrado, 7.º día comenzó a ver nube que nunca habían visto, relámpagos, truenos, y comenzó el diluvio. Noé, ¿no le dije que no estaba loco? Dios lo dijo. Mire usted que hay que tener mucha paciencia. Hablo de eso. Josué le dice a Israel, a toda la nación, denle vueltas a la ciudad, una vuelta por día. Vuelta. Eso era largo, una jornada larga, extenuante. Bueno, llegó al 7.º día. Este 7.º día tienen que darle 7 vueltas. 7 vueltas. Complicado. Pero le creyeron. Al 7.º día, la 7ª vuelta, los muros se hundieron. Porque hubo alguien que le creyó. Naamán, ve al Jordán y zambúllete 7 veces. Bueno, es que en una sola vez, ¿no tiene Dios el poder de sanarlo una sola vez? Sí. Pero es donde Dios prueba la paciencia. 7 veces, métete 7 veces, así te lo manda el profeta. 7 veces, una vez leproso, 2 veces leproso, 3 veces. Eran 7. A la 7ª vez, el hombre salió como un niño del Jordán, porque cumplió perfectamente la orden. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a la iglesia? Tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Así vosotros tened paciencia hasta la venida del Señor. Pedro dice en su segunda carta, dice que él es paciente para con todos.
no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, Dios lo dijo. Voy a citar estos últimos 3 versículos y nos vamos. Capítulo 14 de San Juan, versículos 1 al 3. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué me dice? Pocas moradas hay. ¿Usted cree que usted tiene una casita allá, hermano? Entonces, ¿por qué se preocupa por no pagar arriendo, hermano? Muchas moradas hay. ¿Qué más dice? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué más dice? Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Sí ve que él se lo dijo? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor? En la casa del Padre. Capítulo 1, versículo 11 de los Hechos. A ver, 1:11, Hechos. El ingeniero se me durmió. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Mateo 25:31. Pónganle cuidado a este último versículo. Vamos en el punto número 1. Gloria a Dios. 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga, mire que habla de venida. ¿En dónde? Ya no en la cruz. Y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Saltemos a 2 de Tesalonicenses 2:1. 2 de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a ¿qué? A la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. A mí me pega fuerte esa palabra, y nuestra reunión con Él. Aquí estamos reunidos como iglesia, pero un día vamos a estar reunidos con Él. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está. ¿Quiere orar por algún amigo que me crea lo que dije esta mañana? ¿Por qué insistimos, amigo? ¿Usted cree que si nosotros no creyéramos esto, estaríamos tocando puertas para que usted se convierta? La Biblia nos dice lo que va a pasar. Y yo le creo a la Biblia. Lo que va a pasar es que el que crea el Evangelio se salva. El que no crea se condena. Y no solamente se condena, es que viene un tiempo muy difícil. Y no es que sea ave de mal agüero. La Biblia lo dice. Dice, entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde entonces, ni la volverá a haber. Amigo, que Dios lo ayude. No es psicología la que le estamos metiendo a usted, es verdad. Jesucristo vuelve. Todo esto que se está ocurriendo, el mundo se está envejeciendo y va a la destrucción total. Pero que antes de que todo esto se destruya, Dios levanta una iglesia. Dios se lleva una iglesia. Yo creo en eso. Jesús se llevó a Enoc antes del diluvio. Jesús se llevó a Elías en cuerpo y alma. Jesús se fue al cielo y está en el cielo. El apóstol Pablo fue arrebatado al cielo, al tercer paraíso. El apóstol Juan fue arrebatado al tercer cielo también. Ellos vieron todo lo que va a ocurrir en la gran tribulación y al final en la eternidad. Ellos lo vieron. Es una cosa real. Jesús nos dio pautas de cómo va a ser eso. La iglesia será arrebatada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y hermano, es para nosotros también. Si alguien
se descuida en esto, se va a perder. Por muy evangélico que usted crea y por mucho que ayune, si usted no está preparado, en el arrebatamiento de la iglesia se queda con todos. Que Dios nos ayude a vivir en santidad. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.